Anoche estuvo reportando en vivo nuestro compañero Brandon Sainz y nuestro compañero José Betanzos, muy cerca, por cierto, de estas instalaciones, acá por la avenida Álvaro Obregón, cerca del puente que decíamos antes que iba a Tierra Blanca, ahora sale de Tierra Blanca hacia el centro por el cambio, por el par vial de Sergio Torres, pero bueno, ustedes se ubican, ahí está una clínica, un hospital también privado, muy conocido. Pues resulta que anoche, todavía al cerrar la edición, como decíamos en antaño, nos quedamos con la versión de que habían detenido las autoridades de la Policía Estatal, después de un intenso operativo ahí, a dos presuntos delincuentes que traían una patrulla y uniformes clonados, se dijo inicialmente, inclusive se mencionaba estatales, pero había poca información oficial en el lugar. Y como ustedes saben, como reportero es imposible llegar al lugar exacto de donde se viven los hechos, también por seguridad. Sin embargo, en la transmisión, y inclusive con la ayuda de ¿cómo les llaman a estos? Unos binoculares. El compañero Brandon confirmaba que al menos él observaba a dos personas sometidas y que traían un chaleco táctico que decía PEP o estatal. Entonces, esta mañana sorprendió un comunicado oficial de la Policía Estatal Preventiva que ha difundido el gobierno de Sinaloa también, en donde se informa de 7 elementos, Javier, de la Policía Municipal de Culiacán, que fueron detenidos tras mostrar, dijeron, una conducta agresiva hacia elementos de la Policía Estatal Preventiva que arribaron a esta clínica privada ubicada en la avenida Álvaro Obregón. Confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Los agentes habrían arribado al hospital para corroborar un reporte de ingresos de 2 personas lesionadas por arma de fuego. Previamente, en el 089 había una denuncia anónima sobre el ingreso de 2 masculinos heridos de bala, por lo que elementos de la PEP acudieron a confirmar, como indica el protocolo. Sin embargo, se suscitó una riña con los elementos municipales. Inclusive hubo versiones de que hubo detonaciones de armas de fuego, aunque en el comunicado se informa solamente de conducta agresiva de los policías municipales. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, lo cual llamó la atención también. Los derivaron al Ministerio Público Federal, que realizará las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Cabe recordar que alrededor de las 9 de la noche trascendió esta presunta patrulla clonada que había atacado elementos de la Policía Municipal, estatales y municipales. Estaba al revés entonces el reporte inicial, según este comunicado, pero se dijo que posteriormente se había registrado una persecución a las afueras de esta clínica, donde se reportaron más detonaciones. Finalmente, pues fueron 7 los detenidos. Javier Cabrera, como previo a esto, también en la zona de la costera ahí se había señalado de un presunto enfrentamiento en la que inicialmente se mencionaba municipales, la corporación deslindaba sus elementos. Posteriormente se llevó a cabo esto. Javier, llama mucho la atención. Aunque no está muy claro este comunicado, algo se quiere ocultar. ¿Por qué? ¿Qué entenderemos por una actitud agresiva hacia los elementos estatales si ya había elementos municipales? Aquí lo que no sabemos si los municipales llegaron también en una comisión para verificar a las personas que presuntamente habían ingresado heridos o habían llegado a proteger a alguien. Hay que recordar que en esta clínica el viernes pasado ingresó un grupo armado y remató a un paciente que resultó ser un menor de edad, de solamente 17 años. Se dice que, bueno, pues el personal del hospital notificó previamente a las autoridades que habían personas armadas que intentaban ingresar al nosocomio. Cuando ya llega la autoridad, pues ya encuentran este hecho delictivo donde un paciente es asesinado dentro de instalaciones médicas. No es la primera vez que esto sucede, a pesar de todo lo que se ha dicho, que hay protocolos, que hay seguridad en los hospitales, que bueno, como discursos siempre lo vamos a encontrar, ¿no? Pero sí llama la atención este suceso, porque habrá que recordar que cuando empezaron estos hechos de violencia, esta balacera que se dio aquí en la zona del Tres Ríos, que se divulgó que iba un grupo armado, iba supuestamente a buscar al famoso Perris o el 27, como se llama. Pero ahí, claro, en Cuatro Ríos, ¿no? Así aquí claro. En Cuatro Ríos, muy cerca. Incluso, pues las primeras versiones fue que elementos de la policía municipal fueron los primeros en llegar o ahí estaban. Es un asunto que nunca se aclaró, que incluso hubo víctimas
llamadas colaterales de un joven que falleció y que inicialmente lo habían mostrado como miembro de un grupo delictivo, y se comunicó por canales oficiales como un triunfo haber sacado a una mujer con sus hijos y protegidos, cuando después se supo que esta mujer estuvo secuestrada y que una de las víctimas era su esposo. Incluso era funcionario del ayuntamiento. Es un asunto que nunca se aclaró y tampoco se ha aclarado muy bien por qué duró tanto tiempo la policía municipal de Culiacán desarmada. Primeramente se había dicho que estaban revisando las armas de fuego. Cuando viene el secretario de la Defensa Nacional y Harfuch por primera vez en una reunión, el gobernador del estado dijo que le había pedido pues que se agilizaran la revisión de las armas, y después se dio a conocer que no solamente se les iba a revisar las armas, sino iban a pasar nuevamente a los exámenes de control de confianza. Y hay que recordar todo el Veracruz que tuvieron que venir, que los mandaron sin alimentos, sin hospedaje. El ayuntamiento después dijo que se les había olvidado, que habían mandado personal. Bueno, este asunto, que algo está sucediendo en las corporaciones. Y habrá que decirlo también que han pagado una cuota muy alta de elementos policíacos que han perdido la vida en forma agresiva en lo que va de esta guerra en 8 meses. Entonces, habrá que ver qué está sucediendo, si hay una confrontación entre elementos policíacos o algunos elementos de alguna corporación andan en actividades ilícitas. Pues sí. Pues acuérdate que duraron semanas sin armas, Milton, también. Sí. Y ahora esto. Sí, bueno, lo que vamos viendo cómo la violencia se va cargando, se va moviendo y va generando ciertos tipos de situaciones en la calle. Y bueno, de la guerra contra el narcotráfico, actualmente volvía otra vez la violencia a meterse a los quirófanos o meterse a los hospitales. Recordemos en aquel tiempo cómo vuelven a pasan ese tipo de situaciones, y ahorita cuando pasa este suceso a raíz de julio 25 y septiembre, empezamos a ver otra vez cómo las armas entran a los hospitales a victimar personas. Y bueno, y las autoridades no se dan abasto. Si no se dan abasto en la calle, tampoco se dan abasto en los hospitales. Entonces, vemos cómo en este momento lo que vimos de la realidad del WhatsApp fue, primero, que eran patrullas colonadas, que era un evento entre Obregón y Zapata, sí. Así se manejó. Entonces, tú ves cómo van las patrullas en sentido contrario, y bueno, hasta ahí te quedas, y te quedas con la imagen de que supuestamente eran policías clonados, pero en el Inter tú ves, dices, no eran clonados, eran reales. Entonces, en una ciudad, los policías se conocen de cualquier, salvo que sean de Harfuch, que van llegando, que los rotan y todo, pero los estatales y los municipales se conocen. Si no se conocen, sí se conocen los mandos. Entonces, en los mandos, en lo que se hace la reyerta de que si es o no es, o llegan al hospital, y hay eso que dice Javier, esa gramática policial, la conducta agresiva, ¿a qué se refieren con eso? O sea, ¿quién fue el agresivo? No fue un corte. ¿Quién hizo su chamba realmente? ¿Los estatales o los municipales? Entonces, no dejan esa parte, ¿cómo se dice? Libre, y no se da mayor información. ¿Por qué? Porque lo que vamos a empezar a ver un poco más en lo que se va moviendo la violencia y se van generando dinámicas más fuertes, era lo que decía ahorita Javier, los agentes policiales, sobre qué agentes policiales va a empezar a darse una situación de violencia todavía más fuerte. Entonces, Dios quiere y no, pero es lo que se, con la evidencia disponible, lo que empiezas a ver es que, caray, o sea, así como se va moviendo gremialmente la violencia, puedes generarse una situación por esto con algunos policías. Dios quiere y no, pero como se ve y a como la evidencia disponible ves, puede darse. Francisco, ¿tu punto de vista? Pues vamos a ver si al final nos informan qué fue lo que ocurrió en verdad.
Ahorita pues podemos nada más especular con lo que nos están informando. ¿Por qué? Porque mi origen como periodista es la Nota Roja y me sigo considerando como tal reportero policíaco. Y siempre las demás corporaciones agarran de su patito feo a la policía municipal. Y a la municipal y a la estatal preventiva en su época la agarraba de patito feo a la policía judicial federal cuando existía. Y así va, como gallinero de rancho, ¿no? Entonces, de repente, pero la parte más débil la consideraban ellos a los municipales. No sabemos quién inició aquí la actitud según agresiva, porque a lo mejor los municipales fueron al revés, no los dejaban trabajar o algo, y los estatales que dijeron, pues nosotros somos superiores, qué sé yo, en fin. Necesitamos con claridad, sobre todo en estos tiempos de narcoguerra, que nos digan qué pasó entre las dos principales corporaciones, que se infiere, se supone que son las primeras de las primeras respondientes cuando ocurre un hecho de alto impacto. Eso nada más nos faltaba como ciudadanos, ver que entre los propios cuerpos policíacos hay este tipo de desavenencias o conflictos. Ahora, si se comprueba que hubo tal actitud, pues no sé, debe de tomarse cartas en el asunto. Lo que no podemos como ciudadanos es quedarnos únicamente con una versión o con esa versión. Eso es lo que no podemos. Y la otra, pues creo que se supone que, no sé si a diario, hay una junta de gabinete de seguridad también aquí en Palacio, donde se supone deben de estar todos los jefes policíacos federales, estatales y municipales. Creo que necesitamos que alguien dé la cara, ¿no? O que den la cara a los dos jefes policíacos, tanto el de la municipal como el estatal, y nos diga qué fue lo que ocurrió. ¿No? En conjunto, están coordinados, en conjunto. Entiendo, ¿no? Ahora, si no hay poder político, poder humano, voluntad política de hacer esto tan sencillo, pues como dijera Alejandro Martí, aquel señor que le mataron a su hijo y que se lo dijo en su cara al presidente Felipe Calderón en Los Pinos, si no pueden, pues renuncien. Pues es un buen punto, porque están sentados a la mesa juntos, incluso hay elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, los ejecutivos de cada municipio, en este caso de la capital, y el ejecutivo estatal, y desconozco quiénes más, ¿no? Pero hay varios más, entiendo que la Secretaría de Gobernación, etcétera, ¿no? También. Es que urgiría una situación así, Luis Alberto, amigos del auditorio, porque vean ustedes lo que estamos viviendo y ahora no nos va a bastar con que nos manden a Feliciano Castro, secretario de Gobierno, o a nuestra estimada compañera y vocera Verona. Muy ocupado ahorita con lo de su libro. ¿Quién? Feliciano ahorita anda cuestiones literarias. Bueno, entonces, perdón, Sí, pero es un buen punto, los titulares, ¿no? Los titulares coordinados para una versión oficial de los hechos. Aunque bueno, lo usual también es que ya dicen, Javier, está en manos de un Ministerio Público la investigación, pero lo que me llama la atención que lo derivaron al Ministerio Público Federal. ¿Qué delito se configura una actitud agresiva de un policía municipal a un estatal? No desconozco por el tipo de armas, ¿no? Salvo que lleven armas de uso exclusivo del ejército, que no sean oficiales. Eso pudiera ser. O sea, ¿por qué el delito? O sea, es una agresión, eso solamente es un arresto. Pides a los jefes policíacos que no fueron tan corteses contigo y ver quién tiene la razón. Aquí no sabemos quién tiene la razón. Si la policía municipal fue la primera respondiente, si había una instrucción para los municipales de verificar, y después ya llegan los estatales y bueno, ahí se molestan porque ya estamos haciendo nuestro trabajo. Aquí dan a entender que estaban protegiendo a alguien. Por el boletín. A los heridos. Así es. Entonces, pero también habrá que ver a quién podían estar protegiendo para que se pueda configurar un delito federal y tornarlo al Ministerio Público Federal. Eso se dejan muchas dudas de qué se está ocultando, qué fue en verdad sucedió en estos hechos. Porque sí hay videos de mucha gente que reportó detonaciones de armas de fuego fuera de la clínica particular. No se sabe si ahí fue o fue más adelante. Alguien decía que no, era hacia Tierra Blanca los disparos, hacia calles mucho más adelante. Entonces sí hubo mucha confusión, y este boletín, dejo de aclarar la situación, pues deja muchas dudas en verdad
¿Qué se está ocultando? Bueno, es una versión oficial, Javier, y pasaron horas para que la dieran a conocer, y para mí sí fue un golpe en la mesa, ¿no? El que la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, precisar en un comunicado oficial, sabemos el valor que tienen estos documentos en este tipo de procesos. Pues no está tan preciso, ¿no? Que, como dice que es un... Pero que los detienen, pues. No, bueno, detenidos sí, pero no... Y no confirman. Pero no justifican la detención. Nada más menciona conducta agresiva, ¿no? Así, por conducta agresiva. Pero al Ministerio Público Federal no es solo por conducta agresiva, ¿no? Habría que precisar los cargos. Llevaban armas que no eran de cargo. Así es, Milton. Bueno, sobre esto que comentamos, estos componentes, 7 elementos, no eran fake. O sea, la realidad del WhatsApp nos iba diciendo qué iba pasando. Pero esa misma realidad te iba diciendo, parece que son fakes, parece que son patrullas clonadas. Sí. Y de repente se impone la realidad, viene ese golpe en la mesa y dice, espérate, son reales, son 7 por conducta agresiva, no dice más. Entonces, ahora, no los pasan al Ministerio Público de la Fiscalía, común, no, es al federal. Entonces, caray, o sea, de cómo estuvo el golpe en la mesa, que va para el Ministerio Público Federal. O sea, ¿qué había en el ambiente? Ahorita lo que estábamos diciendo, ¿qué había en el ambiente que involucraba un delito de fuero federal? ¿Qué traspasa a esta situación y a estos elementos, si dispararon o no dispararon, si estaban ahí o no estaban ahí, que configuran que los pases al Ministerio Público Federal? Luego, eran municipales. Ahora, el mando de la Policía Estatal Preventiva, de manos de quien está. Sí. El titular de la Secretaría es un general. Entonces, es un general y bueno, y está cuidando muy bien su trabajo, hay que decirlo. Por eso el perfil bajo y todo, y está cuidando todo, ¿no? Entonces, en función de eso, recordemos qué pasa cuando, con lo que comentamos ahorita, lo de Tres Ríos, llegan y hacen una revisión tanto de armas como de personal. Entonces, esto puede abrir también la posibilidad a que, bueno, empezarían otra vez a hacer una revisión los militares en algunos mandos, ¿no? Nada más. Sí, habría que señalar también, pues, que no se pudiera generalizar a todos los municipales. No a todos, no, obviamente no a todos. Porque pero en todas las corporaciones hay de todo. Sí. Lamentablemente. Sí. Francisco. Pero además hay algo, ¿no? Júrenle ustedes que al momento de esta situación, ya me imagino cómo estaba la adrenalina anoche ahí. Pues los radios del C4, C5, no sé cómo se llamará, o de las propias corporaciones, no dejan de sonar. Y los jefes de las dos partes, de la municipal y de la estatal, juran lo que estaban escuchando. Entonces, ¿en qué momento alguien le dio la orden a los policías estatales? Ahí les dijo, deténganlos. O sea, ¿y a dónde los llevamos? Allá a la Fiscalía General de la República. Es decir, por eso yo insisto que sería excelente que se aclare si fue una situación de adrenalina o si hay delito que perseguir, porque en primera instancia el haberlos enviado hacia allá, pues, según cometieron un delito federal. ¿Qué delito sería ese entonces? ¿Cómo se configura ese? En fin, esto no puede quedar así, independientemente de todo. Como lo dije al principio, no ocupamos que nos manden una persona ajena a los mandos policíacos, que con todo respeto necesitamos que den la cara a los mandos policíacos y aclaren de manera conjunta qué es lo que está ocurriendo. Oye, si el gobernador Rocha, de perdido una vez a la semana, sale ante los medios de comunicación a exponer lo que se ha hecho, lo que se va a hacer, lo que no se ha hecho, y es el gobernador del estado, entonces ¿de qué barro, de qué privilegio gozan mandos policíacos que en una situación de este tipo que impacta a la sociedad en medio de esta narcoguerra, pues no tengan ni siquiera la atención, pudiera ser esta obligación de dar la cara? Entonces, ¿ante qué estamos? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, qué nos está ocurriendo en Sinaloa y concretamente aquí en Culiacán? Bueno, son las 8 de la mañana, 52 minutos. Quiero recordarle que estamos a sus órdenes. Nuestro WhatsApp para opiniones, comentarios, reportes, denuncias, 6673-336237.
73-33-62-37. Hay muchas opiniones en torno a esto. Ahí nuestras barras de comentarios. Bienvenidos los WhatsApp también para el seguimiento a este caso en particular. Uno de los puntos que hemos comentado es el por qué pues fueron turnados al Ministerio Público Federal. Sobre todo, pues, bajo qué cargos, ¿verdad? Habría que esperar. Hasta este momento yo he preguntado al área de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal si habría algún comunicado. Hasta este momento no lo hay. Estamos a la espera también, pues, de alguna información oficial de, en este caso, la autoridad municipal. Javier. Sí, no van a tener que aclarar muy bien qué sucedió y cuáles son los delitos que le están imputando o la presunción de los delitos que pudieran haber incurrido los policías municipales para haberlos turnado al Ministerio Público Federal, porque no es solamente por una conducta agresiva hacia otros compañeros de otra corporación que iban a cumplir una función. No sabemos si los municipales estaban cumpliendo esa misma función, que pudiera ser que ahí se hubiera dado esta molestia de que pues si ellos ya habían atendido y llegan los estatales. Pero bueno, cada corporación tiene sus mandos y sus disposiciones y se presume que hay una coordinación entre los 3 niveles de gobierno para este tema de la seguridad pública. Primera, pues para no hacer doble función, y en el caso de unas personas que son lesionadas por armas de fuego, pues normalmente llega la policía y la primera corporación que llega, pues toma los datos, le dicen, oye, pues dice que se llama así ingresó a la familia, y ellos notifican después al Ministerio Público, la fiscalía le dice, oye, allá hay un detenido, esto ya entra en funciones ya de una investigación judicial. Aquí no se sabe muy bien hacia cierta si efectivamente hubo disparos ahí, o hubo disparos anteriormente, si hubo una persecución, que se hayan equivocado, que se hayan confundido. No hay nadie. Lo único que hay es este boletín donde se dice que hay 7 policías detenidos por actitud agresiva, y que yo entienda por actitud agresiva, pues no es un delito ni del fuero común ni federal. Depende si estás armado o no, ¿verdad? Depende si ellos tienen arma. Ellos tienen arma, ¿no? Así de es. cargo. De cargo. Si no son armas de cargo, entonces ¿La que usan los municipales no es de uso exclusivo del ejército? No. ¿La normal? No. Ninguno tiene usos de lo exclusivo del ejército. Okay. Solamente el ejército. Por eso dice uso exclusivo del ejército. Así es. No aunque sea la licencia. La licencia colectiva para todas las armas, ¿verdad? Establece el tipo de arma que puede ser y el número de cartuchos que puedes portar. Así es. Milton. Sí, pero traen 9 milímetros, ¿no? Y traen algunas armas, digo, que son... Había unas Glock, sí, que daban, pero con permiso, obviamente, claro, del ejército y la Fuerza Aérea. Bueno, eso que dices, pues, o sea, que eso que estábamos diciendo, la parte de si la conducta agresiva es o no es, bueno, uno, depende del calibre, ¿no? Sí. Depende del calibre. Y 2, si se entorpeció alguna investigación o algo que estuviera haciendo el Ministerio Público de la Federación, ahí pudiera configurarse. Pero sobre la marcha vamos a ir viendo de qué es lo que está pasando. Y bueno, esto podría abrir la puerta, pues, para que obviamente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tuvieran o armaran una estrategia de todavía mayor control sobre las policías municipales. Pero eso sobre la marcha los vamos a estar viendo. Así es, 2 cosas, tenemos 2 trascendidos. El primero, son 6 hombres y una mujer, policías municipales, los detenidos por atacar a estatales. Ese es el trascendido que nos dan autoridades federales. Una mujer y 6 hombres policías municipales detenidos por atacar a policías estatales en esta clínica de Culiacán, y tenían en su poder estos policías municipales que estaban cuidando a 2 heridos en esta clínica que no habían reportado, tenían equipo táctico y algún armamento que no habían reportado, armas largas y algunos radios que no eran de la corporación. Bueno, eso es lo que nos están comunicando de manera extraoficial. Francisco, finalmente. Bueno, eso es lo que queremos, información, transparencia, que no se oculte ningún dato, pues para que también sepa el ciudadano qué fue lo que aconteció, qué fue lo que ocurrió. Eso precisamente, dar la cara, no guardar este silencio, y vamos a esperar la versión también de la Policía Municipal y de los propios agentes ahí involucrados. Eso sirve de muchísimo
más por la circunstancia que estamos viviendo de la narcoguerra. Otro detalle, siempre vemos en las calles algunas patrullas de diversas corporaciones, sobre todo la municipal o estatal, que de repente como que se ve que le cambiaron algún número o algo. Ya ven que ahora con toda la tecnología que hay le ponen una emplasto, se lo pueden quitar, le puedes quitar un número, mover. Debería de haber una especie como de, cuando vas a los restaurantes, por ejemplo, un QR. Un QR que traiga cada patrulla. No, para que el ciudadano para registrar el número. O sea, tú le pones, trácale al QR y ahí vas a saber si es una patrulla de verdad o es una patrulla clonada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la delincuencia organizada no es novedad, se anima a eso y más, y en otras épocas pasadas hemos visto cómo en algunos esculques que hubo se detectaron bastantes patrullas clonadas. Entonces urge que la tecnología se eleve también en ese sentido, para que el ciudadano, en lugar de andar buscando la placa o el número, que también lo deben de tener, pues también el QR, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Bueno, me dicen que sí fue por portación de arma de fuego. Sí, tiene que ser un delito. Así es. Y que las que sí usan, Javier, sí son también de uso exclusivo, porque tienen una licencia federal. Me aclaran por acá un abogado. Pues así las cosas. Muchas gracias, Javier. Porque dice la ley uso exclusivo del ejército. Muy buenos días al auditorio. Es verdad. ¿Algo más, Milton? Bueno, muy buenos días al auditorio. Pues seguimos pendientes, por supuesto, de esta información. Seguramente habrá más detalles de este caso. A mí, en lo personal, sí me ha sorprendido mucho este comunicado. Históricamente, yo creo que no sé cuándo en el pasado reciente había ocurrido algo como esto, que de una corporación local, porque las dos son locales, a otra se dé a conocer algo como esto, insisto, o que incluso hayan sido detenidos los policías municipales. Habla de un momento, complejo que se vive en esta situación. Ayer también, un guardia nacional y un militar tuvieron un altercado en Mocorito, también se documentó mediáticamente. Entonces vamos a esperar para ver qué más se dice. Como decían aquí los compañeros de la mesa, seguramente tendrá que haber información más concreta.